Bueno, la idea es justamente hoy hablarles acerca sobre el diplomado, ¿no? Es un diplomado que ustedes bien saben, pues hoy en día es muy importante esto, ¿no? Este diplomado es muy importante porque hoy en día les va a permitir ustedes como profesionales, pues, eh, trabajar en este sector, ¿no? Hoy en día, pues, ustedes han visto de que hay diferentes tipos, minas, ¿no? Diferentes minas que se están abriendo, ¿no? Y estas minas, pues, por lo general, pues, son diferentes tipos polimetálicas o ya sean, pues, de metales preciosos. Es muy importante, por eso es que ustedes pues lleven este diplomado que va a ser pues para ustedes una exposición más o un profesionalismo más, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar en este sector, ¿no? Hoy en día, pues, es importante porque nos va a permitir a nosotros, pues, hacer análisis químico de minerales, ¿no? Que es una herramienta esencial en la industria minera, ¿no? Hoy en día, pues, la industria minera, como les digo, pues, está en pleno auge, ¿no? Y se está proyectando enormemente. Si ustedes ven pues en las páginas hoy en día, pues en los anuncios tanto en internet, ¿no? Han visto de que mucho se requiere de analistas, ¿no? Analistas químicos, analistas metalurgistas, ¿no? Porque la demanda hoy en día es muy fuerte y la competencia, como ustedes bien saben, también es fuerte. Entonces, por eso es que es importante que ustedes lleguen pues este diplomado, como les repito, porque le va a permitir pues justamente posesionarte en esos puestos, ¿no? Hoy en día un analista químico es bien remunerado. ¿Por qué? Porque justamente pues las empresas mineras están pues proyectándose enormemente. Entonces, este diplomado va dirigido pues tanto a ingenieros químicos, ingenieros metalurgistas, ¿no? Todas las ramas de ingeniería, así como profesionales y estudiantes en general, que quieren pues adquirir pues amplio conocimiento, ¿no? Y el objetivo fundamental es conocer los fundamentos de muestreo. Los fundamentos de muestreo que es muy importante porque el muestreo, como les digo, es la parte elemental para los ensayos químicos. Yo considero que es la parte más importante porque de nada sirve tener un análisis químico o un resultado si no se ha llevado pues un buen muestreo, ¿no? Entonces que es fundamental esta parte, ¿no? Del muestreo. El objetivo también, como les dije, es el análisis químico de minerales, ¿no? Donde se van a ejecutar pues técnicas analíticas, ¿no? Ya sea por vía clásico o instrumental. En la vía clásica, pues nosotros vamos a tener lo que es volumetría, ¿no? Ahí se va pues ver todo lo que es determinación de cobre, plomo, zinc, hierro, ¿no? Inclusive pues análisis gravimétrico como es determinación de molibdeno, de sílice, de insolubles, ¿no? Inclusive cobre por electrolítico, ¿no? Hoy en día muchas de las empresas no recurren solamente a lo que es cobre por volumetría, sino también cobre electrolítico, ¿no? Eso es mediante electrólisis, mediante unos catos, ¿no? Eso vamos a verlo mucho más adelante, ¿no? Y la idea, pues, es aplicar estos procedimientos de análisis químicos en el trabajo de laboratorio, ¿no? Yo, como les digo, yo he trabajado, pues, en laboratorios de ensayo, tanto comerciales como laboratorios químicos. Y en este punto, pues, se ve bastante la parte de los análisis, los ensayos químicos y la parte de muestreo, ¿no? El contenido de este diplomado, del presente programa de Calidad consta de los siguientes cursos, ¿no? Los cuales han sido diseñados para que el participante pueda desde el inicio capacitarse, actualizarse y perfeccionarse en temas relativos al análisis, ¿no? Sobre todo lo que es, como les digo, muestreo, ¿no? El muestreo y la preparación de muestra y determinación de humedad de concentrado. Hoy en día, pues ustedes saben que hay diferentes tipos de normas. Una de las normas que justamente habla sobre el muestreo es la la norma internacional 12743, ¿no? Que está contemplada con la norma NTP 122.013, ¿no? Que también habla sobre preparación de muestras a nivel de procesos, ¿no? De minería, ¿no? Y esto está configurado justamente sobre la norma internacional, la 10251, que es muy importante también porque ahí te va a determinar pues, la determinación de la humedad.
que está anexado a la norma técnica 122.015, que también te habla sobre determinación de la humedad. Entonces, es importante, como les digo, muchachos, que nos enfoquemos en este diplomado porque va a ser para ustedes una experiencia, una acreditación más para lo que ustedes se van a formar, ¿no? El objetivo de muestreo, ¿cuál es el objetivo de un muestreo? Como ustedes bien saben, pues el objetivo de un muestreo es el impacto del muestreo de los resultados operacionales. Hoy en día, pues los muestreos se ven enfocados en la parte de minería, ¿no? No solamente en la parte de lo que es lote o lo que es la parte de geología, sino también lo que es planta, ¿no? Si ustedes ven, pues hoy en día las pequeñas minerías, hoy en día, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Están acopiando mineral. Y cuando acopian mineral, pues venden pues minerales de diferentes concentraciones. Entonces ahí pues se requiere un buen muestreo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos pues, en el muestreo no tenemos muestras pues homogéneas, sino tenemos pues muestras heterogéneas. Entonces nosotros tenemos que darle una buena manipulación, una buena distribución al tipo de muestreo, ¿no? Ahí se va a ver pues lo que es la definición de precisión y exactitud, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y que está contemplado pues con las normas GIS, las normas ASTM y las normas ISO, ¿no? No solamente tenemos las normas ISO, también tenemos las normas ASTM, que son normas internacionales, ¿no? Y las normas JIP, que son las normas pues japonesas, que también pues hablan justamente sobre estos tipos de muestreo que nosotros vamos a realizar. Aparte de eso, pues en este diplomado nosotros vamos a ver también sobre el muestreo correcto, ¿no? O sea, muestreo de materiales particulares. Se va a hablar pues sobre la definición de muestreo, la toma encejada de muestra, o sea, los tipos de modelo de muestra. Los errores, como ustedes han visto, pues en lo que es muestreos hay demasiados errores, ¿no? Y eso se va a ver enfocado justamente en este diplomado, ¿no? Vamos a ver también lo que es tamaño mínimo de muestras y las estrategias y planes de muestreo. ¿Por qué los planes de muestreo? Porque ustedes, no sé si han visto, en la norma ISO 17025 habla el 7.3 habla sobre muestreo, es decir, que todo laboratorio de ensayo o todo proceso, ya sea un laboratorio metalúrgico o un laboratorio químico, tiene que tener su plan de muestreo. ¿Por qué? Porque este plan de muestreo va a permitir pues saber si realmente el laboratorio o el área de laboratorio de ensayo está acreditado o está certificado o tiene pues un plan de tal manera de que pueda pues seleccionar y muestrar las muestras, ¿no? Es por eso que es muy importante que ustedes tengan conocimiento en esto y lean pues la norma 17025, sobre todo el 97.3 sobre área de muestreo. Ahí hablan sobre el plan de muestreo que debe de tener todo laboratorio de ensayo, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente es lo que de muestreo. Por eso les digo, ¿no? Que es muy importante esta parte de muestreo. También se va a ver pues en este diplomado sobre los errores de preparación. Nosotros pues en los laboratorios de ensayo, ya sea laboratorios químicos, laboratorios metalúrgicos, vamos a ver pues, errores de contaminación. Muchas veces pues inclusive pues tenemos pues contaminantes y estos contaminantes muchas veces pues contaminan a la muestra, ¿no? Y esto muchas veces por la acción mismo del personal o posiblemente sea por contaminación mismo en planta o ya sea pues durante los procesos, ¿no? Inclusive hay errores por pérdidas, ¿no? Estos errores por alteración de la composición química, es decir, a veces los errores pues son alterados por la composición química, es decir, pues diferentes leyes que tenemos nosotros ¿cómo se llama? En las muestras específicas, ¿no? Tenemos errores por alteración de composición física, ¿no? Demasiado, ¿no? También vamos a hablar sobre los errores por interpretación de los procedimientos, ¿no? Muchas veces pues los procedimientos pues no están bien detallados, entonces tenemos que nosotros detallarlos. Entonces muchas veces obviamos cierta parte de los procedimientos y no seguimos pues los procedimientos a cabalidad, ¿no? Entonces ese es un error también, ¿no? También tenemos errores por fraude o sabotaje, ¿no? ¿Cuántas veces se ha podido ver pues que a veces se manipulan las muestras, ¿no? Entonces, es muy importante ver estos puntos, ¿no? Sobre lo que es muestreo y que va a enfocar justamente este diplomado, ¿no?
Vamos a ver también sobre los muestreos manuales, ¿no? O sea, los tipos, los dispositivos y los métodos los muestreos normalizados, ¿no? Como les dije, los muestreos normalizados están en función justamente a las normas, ¿no? Y es importante de que ustedes también, pues, tengan conocimiento de las normas, que esto, como yo les mencionaba, la 12743 habla sobre los muestreos de concentrado de cobre, plomo, zinc, ¿no? ¿No? Ahí está estipulado la cantidad ¿cómo se llama?, de incremento que nosotros tenemos que realizar para un buen muestreo. Inclusive está determinado el tamaño de muestra, ¿no? Que es importante, ¿no? Las características de diseño, ¿no? Y de uso, ¿no? La cantidad de muestra que nosotros debemos, pues, demuestrar frecuentemente, ¿no? Según la norma, ustedes bien saben, pues la norma de seguridad dice que tanto el sexo masculino como el sexo femenino, o sea, el masculino no debe de colgar más de 25 kilos, ¿no? Y en lo que es los género femenino, no deben de cargar 15 kilos. Es decir, que esta cantidad de muestra está en función pues a normas, ¿no? A decretos, no solamente decretos de muestreo, sino también de decretos de normas de seguridad, es decir, la ISO 45001, que también habla justamente sobre la cantidad de muestra que es permitido, ¿no? Cargar, ¿no? Un personal, ¿no? Se basan en los tipos de muestreo, ¿no? Los muestreos de material sólido, ¿no? Ya sea en correa, en pila, en camiones, ¿no? En volquetes, ¿no? Ahí también vamos a ver en este diplomado los tipos de muestreo que hay, ¿no? Ya les he dicho, muestreo en lotes, ¿no? El muestreo automático, ¿no? Que muchas veces esto se hace pues en lo que es fajas, en lo que es planta, ¿no? Tanto en la cabeza, ya sea en el relave y en las celdas de flotación, ¿no? Entonces ahí es muy importante también tener conocimiento sobre los muestreos, porque ahí va a depender mucho sobre el balance metalúrgico, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros no realizamos un buen muestreo en lo que es la cabeza? Si no realizamos nosotros un buen muestreo, lo que es la cabeza, pues los resultados van a salir idóneos, ¿no? Van a salir errados. O sea, no va a haber congruencia en el balance metalúrgico con el balance físico, ¿no? O sea, el balance metalúrgico está en función al balance, pues, el físico que nosotros vamos a emitir ¿cómo se llama? A planta, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Inclusive los tiempos de muestreo, ¿no? Los tiempos de corte, tanto en la cabeza y en el relave y en lo que es en los concentrados, ¿no? Por eso es muy importante, como les repito, el muestreo, ¿no? Y estos muestreos están en función a los tiempos. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que en planta hay muestreos automáticos, ¿no? Y estos muestreos automáticos están en función a cortes, ¿no? Entonces, hay que darle también los tiempos, ¿no? Los tiempos son muy importantes en el muestreo, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy un menor tiempo o un más tiempo en el colegio? No voy a tomar, pues, la muestra que en ese punto puede ser que haya sido una muestra de alta ley, ¿no? Entonces hay que saber, coordinar los tiempos de corte, ¿no? Y sobre todo en planta, ¿no? Los tipos, por eso acá habla sobre los tipos de cortadores, eso de toma de muestras automáticas, ¿no? Características de diseño de los cortadores. Se va a hablar sobre los divisores o reductores de muestra, ¿no? En esta parte de los divisores y reductores de muestra hay que tener bien en cuenta que hoy en día pues existen pues no solamente los cuarteadores como eso, los cuarteadores Jones, ¿no? También hay cuarteadores automáticos de pulpa, ¿no? Y estos muchas veces están pues en el área de planta, ¿no? Donde pues nosotros pues tenemos que minimizar los tiempos. Y para minimizar los tiempos de corte, bueno, tenemos que trabajar pues con equipos que sean sofisticados, ¿no? Y en este caso pues hay divisores o reductores de muestras de pulpa, ¿no? Entonces es importante esto. Se va a también ver sobre los protocolos y monogramas de preparación, sobre el secado de muestras, que es muy importante, ¿no? Y eso está contemplado en la norma ISO 10251, ¿no? En la ISO 10251 ustedes van a ver, ejemplo, los tiempos de secado, ¿no? Los tiempos de secado ustedes ahí van a ver pues que es de 105 más menos 10, ¿no? Que eso está reglamentado, ¿no? Y tiene que ser a temperatura constante, ¿no?
Igualmente está contemplado en la norma técnica peruana, la 122.013, ahí también habla sobre los tiempos de secado, ¿no? Que también es la norma técnica 122.015, ahí habla sobre la temperatura de secado que debe ser 105 más o menos, ¿no? Grados centígrados, ¿no? Vamos a ver también sobre la reducción de tamaño de partículas, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Es muy importante la reducción y eso pues se hace en función a cuarteadores, ¿no? Ya sea, ahí tenemos pues los cuarteadores Jones, los cuarteadores automáticos de pulpa, ¿no? Que también hoy en día pues se están usando muy importantes, ¿no? Inclusive hay equipos, ¿no? De chancados que ya viene pues inclusive ya, por ejemplo, las chancadoras Roll Up que ya tienen su divisor automático, es decir, ahí ustedes chacan y automáticamente pues divide las muestras. Y es muy importante eso. Vamos a ver sobre el pesaje y envasado, ¿no? Control de la precisión en la preparación, porque es muy importante la precisión y la preparación de muestras, ¿no? Como les repito, la precisión el muestreo de preparación de muestras es muy importante, ¿no? Porque es la base de todo análisis de ensayo. Mientras que nosotros no hagamos un buen muestreo, una buena preparación de muestra, por más pues que mandemos pues los resultados ya sea a cualquier laboratorio, así sean acreditados, va a haber pues discrepancias, como le digo. Entonces, por eso este diplomado que yo les digo que se va a difundir y se va a dar, es muy importante que ustedes lo lleven, ¿no? Y si aspiran como futuros analistas, ¿no? Analistas de ensayos, ¿no? Después vamos a ver sobre los análisis de minerales por ensayos al fuego, ¿no? Es decir, esta técnica de análisis de minerales al fuego, ustedes saben pues que hoy en día pues todavía se sigue pues usando esta técnica, a pesar que tiene 4.000 años de existencia. Pero sin embargo todavía se sigue usando esto porque justamente pues utiliza una técnica, como le digo, de ensayos al fuego, ¿no? Ahí vamos a ver por los aspectos generales de la fundición de minerales auríferos, ¿no? Es decir, la preparación de flux, ¿no? Ahí vamos a ver los diferentes tipos de fundentes, ¿no? Para determinados muestras, ¿no? Por lo general, vamos a ver adelante un flux, ¿cómo se llama? Un reactivo que tiene diferentes composiciones, ¿no? Y dentro de este flux hay diferentes reactivos, ¿no? Y dentro de esos reactivos pues vamos a ver pues que está el bórax, como ustedes bien saben, ¿no? Y el bórax pues tiene su implicancia, ¿no? Y tiene su causa y efecto para poder, para qué se usa, ¿no? Igualmente vamos a ver pues el nitrato de potasio, ¿no? Los agentes oxidantes, los fundentes, ¿no? Los fundentes tanto ácidos como fundentes reductores, ¿no? Vamos a ver también sobre la obtención del régulo, ¿no? Del mineral sulfurado por fundición, ¿no? Los procesos de cooperación, ¿no? Hoy en día, pues, en los procesos de fundición, como ustedes ven, saben, pues, se usan, pues, diferentes, tipos de hornos, ¿no? Ya sea, hornos a petróleo o hornos a gas y hornos eléctricos, ¿no? Tanto en la etapa de fundición como en la etapa de cooperación. Vamos a ver también en este programa sobre los mecanismos de reacción, ¿no? Implicados en la obtención del doré, ¿no? ¿No? Es muy importante en este sentido obtener un buen doré, ¿no? Y el buen doré, ¿dónde lo vamos a obtener? Pues cuando hagamos una buena fundición, ¿no? Ahora, en la etapa de fundición, como vamos a verlo en este diplomado, ustedes han visto que hay tres etapas en la etapa de fundición, ¿no? Es decir, que no se funde directamente pues a una temperatura de 1050, ¿no? Sino que se da una temperatura prolongada. ¿Y esto con qué finalidad? Esto con la finalidad de que la fundición sea constante. Es decir, de que sea una fundición paulatina lenta para que todos los reactivos que intervienen dentro del flux pues reaccionen, ¿no? Directamente y pueda pues al último obtenerse un buen doré, ¿no? Vamos a ver también sobre la determinación de oro y plata en barras, ¿no? En lo que es precipitado de carbones.
Vamos a ver sobre la terminación del método Newman. Hoy en día, pues el método Newman, como ustedes bien saben, pues se utiliza enormemente, ¿no? Sobre todo para oro grueso, ¿no? Muchas de las minas que nosotros trabajamos, ¿no? Tal vez son las minas, utilizan pues este tipo de método, ¿no? El método Newman, ¿no? Por ejemplo, las minas, que no sé si alguno de ustedes, los participantes que están aquí, están trabajando en pequeñas minerías. Las pequeñas minerías que están en el sur trabajan, pues, como les digo, con diferentes tipos de muestras, ¿no? Lotes, ¿no? Que son acopiadores, ¿no? Y como tienen pues oro grueso y oro fino, entonces es importante pues determinar pues el oro fino y el oro grueso pues mediante el método Newman, ¿no? Que es muy importante hoy en día, ¿no? Las grandes minerías como es Horizonte, Marsa, ¿no? Y Anacocha utilizan mucho este método y muy poderosa también utiliza porque no solamente ellos se abastecen de sus minerales que sacan, que extraen de mina, sino que también son acopiadores, ¿no? Es decir, que compran a mineros pues formales, ¿no? Hoy en día la minería, como les digo, ha crecido enormemente. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Bueno, seguimos. También, bueno, vamos a ver en este diplomado, ¿no? Vamos a ver sobre lo que es análisis de imágenes por volumetría, ¿no? Vamos a ver sobre el cobre por volumetría, ¿no? Que bien ustedes bien saben que es por el método yodimétrico, ¿no? Se utiliza pues mucho el tiosulfato de sodio, ¿no? Y dentro pues de estos análisis, ustedes han visto de que hay interferentes, o sea, no es necesario pues agarrar yo un cobre, ¿no? Pesar y determinar, ¿no? No es así, ¿no? El método de volumetría es un método muy exacto, muy preciso, ¿no? Y ahí pues tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Al momento de manipular estas muestras, al momento de titular, ¿no? Al momento de atacar las muestras, ¿no? Es por eso que es importante de que ustedes lleven este diplomado, ¿no? Que se trata justamente de muestreo, ¿no? Trazabilidad de análisis de los minerales, ¿no? Es importante, ¿no? Porque ustedes saben que en estas muestras que nosotros tenemos de minerales, pues hay diferentes componentes, ¿no? Y dentro de estos componentes, por ejemplo, en un concentrado de cobre no solamente tenemos cobre, tenemos también plomo, tenemos zinc, plomo es fierro, ¿no? El fierro es un interferente dentro de la volumetría, ¿no? Entonces, es necesario, pues, acomplejar al fierro. ¿Y cómo nosotros lo acomplejamos al fierro? Lo vamos a acomplejar, pues, con una base, ¿no? En este caso, con amoníaco, ¿no? Donde se va a formar, pues, el hidróxido de fierro, ¿no? Entonces, una vez que nosotros separemos, vamos a tener pues que disolverlo y filtrarlo, ¿no? Entonces es muy importante esta de la volumetría, ¿no? Ahí vamos a ver todo eso, ¿no? Vamos a ver cómo se estandariza, cómo se determina el factor, ¿no? Porque el factor lo tenemos que determinar mediante un material electrolítico, es decir, un cobre electrolítico de alta pureza, ¿no? Determinamos su factor de corrección. De esa manera, y para nosotros determinar pues el factor de corrección y determinar esto, tenemos que usar pues un material de referencia certificado, ¿no? Entonces, eso también vamos a ver, ¿no? Vamos a ver también cómo evaluar la trazabilidad, por eso le digo de un material de referencia, ¿no? Un material de referencia con un material de referencia interno, porque no solamente nosotros podemos trabajar con materiales de referencia certificados, sino también podemos trabajar con materiales de referencia internos, ¿no? Pero para eso tenemos que nosotros, pues, determinar la trazabilidad, ¿no? ¿Cómo de así nosotros determinamos la trazabilidad? Mediante una comparación, ¿no? También vamos a ver sobre algunas herramientas estadísticas, ¿no? Esas herramientas estadísticas nos van a permitir pues hallar la normalidad, ¿no? Hallar pues el T-Student, hallar pues el HK de Monda, ¿no? Vamos a ver el HK de Grooms, ¿no? Vamos a aplicar también esas herramientas, ¿no? Vamos a tener también el procedimiento ANOVA, ¿no? Vamos a ver también, ¿no? En cómo influyen, ¿no? Porque ahí vamos a determinar, ¿qué vamos a determinar ahí? No vamos a determinar de precisión, sino lo que vamos a determinar es la exactitud. La exactitud es el reflejo de un resultado que viene pe, como producto de un resultado ya validado, ¿no? Y ese resultado validado, ¿quién me lo da?
me lo da pues el material de referencia certificado, ¿no? Y la precisión va a estar pues en función de los duplicados de que nosotros internamente vamos a poner en los ensayos pues que nosotros vamos a realizar, ¿no? O sea, prácticamente nosotros lo que tenemos que hacer en todo ensayo, ¿no? Ya sea un ensayo instrumental, ya sea un ensayo por volumetría, ya sea un ensayo por ensayos al fuego, ya sea un ensayo, pues, eh, por absorción atómica, instrumental, ya sea por absorción atómica o por ICP, nosotros tenemos que tener, pues, no solamente estándares de material son certificados, sino también tenemos que tener blancos, ¿no? Blancos de reactivo, blancos del proceso de preparación de muestras, ¿no? Blanco de fundente también tenemos que tener, ¿no? Aparte tenemos que tener también duplicados, ¿no? Un duplicado de fino, un duplicado de grueso. ¿Cómo vamos a tener un duplicado de fino, un duplicado de grueso? Cuando nosotros pues hagamos la preparación de muestras, ¿no? Es decir, que todo este proceso, como le digo, de análisis de minerales, tiene pues su punto de partida en lo que es muestreo y preparación de muestras, ¿no? Ese es su punto de partida, ¿no? Inclusive, ¿no? En la preparación de mesas nosotros tenemos que tener pues la granulometría, ¿no? Y eso es lo que justamente se va a basar ese diplomado que nosotros vamos a brindarle a ustedes, para que ustedes justamente tengan conocimiento, ¿no? Y si no tienen conocimiento, y los que ya tienen conocimiento, pues justamente complementarlo, ¿no? Con este diplomado que le va a permitir hoy en día a ustedes, pues, tener mucho más campo de acción y estar más preparados para esta profesión que nosotros hemos conocido, que son los ingenieros químicos y ingenieros metalúrgicos, ¿no? Vamos a ver también los interferentes, ¿no? Es decir, vamos a ver interferentes, ¿no? Dentro de esta volumetría, como les dije, hay interferentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que separar ese interferente, porque si nosotros no separamos esos interferentes, no vamos a tener un punto de equilibrio, pues un punto de estequiometría bueno, ¿no? Es decir, el punto de donde que va a cambiar, ¿no? El color, ¿no? En este caso el color de grosella, ejemplo, en este caso de terminación de cobre a un color blanco lechoso, no nos va a permitir, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante eliminar las interferencias. No se trata, como le digo, pesar y atacar la muestra, ¿no? Sino que hay que seguir los procedimientos, ¿no? Los procedimientos son importantes, ¿no? Y en esa parte es lo que vamos a ver. Inclusive vamos a tomar un punto ahí, validar nuestro método, o sea, cómo validamos siempre que ese estándar está bien, ¿no? ¿Cómo lo podemos validar? Si realmente está bien. Puede ser que ese estándar, ese material de referencia esté contaminado. Entonces, ¿cómo yo así me voy a dar cuenta, ¿no? Vamos a ver también un poco sobre la gráfica de control, ¿no? Con la gráfica de control yo me doy cuenta si mi proceso o mi método o mi procedimiento está bien, ¿no? Si lo que yo estoy haciendo está bien correctamente, ¿no? ¿En función a qué? A mi gráfica de control. ¿Las gráficas de control están en qué? Están en función también a los duplicados, ¿no? Están en función también al comportamiento del estándar de material de referencia. Este material de referencia ya puede ser un material de referencia certificado o, como les digo, un material de referencia interno, ¿no? Pero para ello tiene que determinarse la trazabilidad, ¿no? Es muy importante. Eh, También vamos a ver sobre la determinación de plomo y zinc por volumetría, ¿no? Que se aplique el etilenglicamino tetracético, que es un reactivo muy conocido por esto, que se forma un método compresiométrico, ¿no? Nosotros, ejemplo, para determinar el plomo en una muestra, ¿no? En una muestra, sí, tenemos que separar, tenemos que precipitar el plomo, ¿no? Una vez que nosotros precipitemos el plomo, tenemos que filtrar. Y recién ese filtrado de plomo, ahí recién ya tenemos que atacarlo y titular pues con el etilendiamino tetracético, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y la solución que ha quedado, una vez que nosotros hemos separado el plomo, hemos separado el cobre, porque el cobre puede ser que sea un interferente. Entonces ahí hay que echarle pues tiosulfato de sodio, ¿no? Para poder acomplejar, ¿no? El cobre, ¿no? Entonces todo eso se va a ver en este diplomado para que ustedes
estén, como les repito, preparados para ser pues unos buenos analistas químicos, ¿no? Vamos a ver también la estandarización de las soluciones porcentuales, ¿no? Normal. Los interferentes, ¿no? Vamos a también determinar los procedimientos, los cálculos, ¿no? La expresión de resultados, ¿no? Que es muy importante en los QAQC, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el diplomado, ¿no? Que se va a dar sobre lo que es muestreo y trazabilidad del análisis químico, ¿no? Vamos a ver también sobre análisis minerales por absorción atómica, ¿no? Por instrumentación, ¿no? Hoy en día, pues, es muy importante esta rama también, ¿no? De la instrumentación. ¿Por qué? Porque me permite, pues, determinar, pues, trazas de minerales, ¿no? Que no se pueden, pues, confabular, pues, en los procedimientos por volumetría, ¿no? Dado que su concentración, pues, está en un nivel bajo, ¿no? Ejemplo en la plata, lo que es plata, ¿no? En la plata, ejemplo, nosotros podemos leer pues con el espectrómetro de absorción atómica hasta un nivel hasta menos de 750 partes por millón. Ya mayores a 750 partes por millón ya tenemos que hacerlo por ensayos al fuego, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de análisis minerales por absorción atómica, vamos a ver los tipos de equipos de absorción, porque ustedes han visto que hay diferentes tipos de absorción. Pues tenemos los Perkin-Elmer, tenemos los Agilent, tenemos los termos, ¿no? Los que son los más conocidos, ¿no? También tenemos diferentes equipos pero los más conocidos hoy en día pues son el Agilent, el equipo, el termo y el Perkin, ¿no? Vamos a ver también sobre los espectros electromagnéticos, o sea, las propiedades de las ondas electromagnéticas, de las ondas electromagnéticas, ¿no? Porque ahí vamos a ver pues sobre las interferencias, ¿no? Porque ahí vamos a ver pues interferentes, ¿no? Interferentes de espectros, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben pues que los equipos de absorción atómica tienen pues, aparte de que tienen su cámara de premezcla, también tienen pues lo que llamamos los monocromadores, los fotomultiplicadores, ¿no? Que justamente nos van a expandir, nos van a proporcionar una banda, ¿no? Una banda, una banda de onda electromagnética especial justamente para que salga un buen análisis, ¿no? Vamos a ver también sobre la ley de la ley de Lambert y Beer, ¿no? Que nos va justamente la concentración versus la absorbancia, ¿no? ¿No? Que es muy importante, ¿no? Vamos a ver también sobre la calibración y optimización del equipo de absorción atómica, ¿no? La cosa no es, como les digo, pues, agarrar y sentarse y manipular el equipo, ¿no? La cosa es tomar los criterios necesarios, ¿no? Para poder analizar una buena muestra, ¿no? Mediante absorción atómica, ¿no? Ejemplo, en la calibración o estimación de equipos de absorción atómica, ustedes bien saben pues que se optimiza pues con el cobre. ¿Por qué? Porque el cobre pues tiene una alta energía, ¿no? Ustedes saben pues que el cobre pues trabaja a dos energías de onda, ¿no? Con 324,8 y 327,2, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con 324,8 es pues para niveles de absorbancia, pues en este caso, para justamente minimizar la sensibilidad, ¿no? Es decir, para bajar la sensibilidad en este caso de los compuestos, ¿no? En cambio, cuando nosotros trabajamos con 327 es para una sensibilidad baja, ¿no? Ahí no nos va a permitir inclusive mucho bajar la absorbancia o girar el cabezal. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer muestras girando cabezal. ¿Con qué finalidad? Eso es lo que también vamos a ver en este diplomado, ¿no? ¿Cuáles las causas y cuáles los beneficios, ¿no? Y las desventajas de girar cabezal, ¿no? Vamos a ver también sobre la descripción de los espectrofotones de absorción atómica, ¿no? Sobre las lámparas, ¿no? Por ejemplo, las lámparas de cátodo hueco, las lámparas de descarga, ¿no? Las lámparas de cátodo hueco, por lo general, pues, son para elementos, ¿no? Claro, del caso del cobre, plomo, zinc, ¿no? En cambio, para muestras, para elementos que nosotros queremos leer como arsénico, ¿no?
arsénico, antimonio, ¿no? Titanio, ¿no? Wolframio, ¿no? Y diferentes elementos raros. Entonces, por lo general, pues se usan las lámparas de descarga, ¿no? ¿Por qué la lámpara de descarga? Porque tiene mejor energía, ¿no? Entonces, al tener mejor energía, pues va a dar una mejor propiedad a los elementos. Entonces, ahí también este diplomado, vamos a ver, por ejemplo, para qué elementos se usa la lámpara de cátodo hueco y para qué elementos se usa la lámpara de descarga, ¿no? Ejemplo, en arsénico se usa mucho la lámpara de descarga. ¿Por qué? Porque el arsénico es un elemento pues inestable, ¿no? Por su misma composición. Entonces, para eso, pues nosotros pues tenemos que aumentar la energía, es decir, pues eliminar los interferentes. ¿Y cómo nosotros vamos a eliminar los interferentes? Ya pues agregándole un reactivo, ¿no? O en este caso, pues aumentar la energía de lámpara, ¿no? ¿Y cómo es? Vamos a esto en la lámpara de descarga, ¿no? Vamos a ver también sobre cómo eliminar los interferentes, ¿no? Es decir, podemos usar, pues, hay dos técnicas para eliminar los interferentes. Bien usando, ejemplo, la lámpara de descarga, ¿no? Ustedes saben que la lámpara de descarga se usa mucho para las muestras cianuradas, ¿no? Eso también vamos a verlo en este diplomado, ¿no? Cuando se usa la lámpara de deuterio y cuando no se debe usar una lámpara de deuterio. Por ejemplo, la lámpara de deuterio, vamos a ver, ejemplo, que se deben de usar, pues, ejemplo, en volúmenes bajos, ¿no? Por ejemplo, cuando los volúmenes son bajos, siempre en las diluciones se debe de leer pues, con amplio, o volúmenes pequeños, ¿no? Por ejemplo, 50, 10 mililitros, ahí ameritan. ¿Por qué? Porque como estamos concentrando, entonces va a haber mayor interferente. Y al ver mayor interferente, pues eso no va a permitir pues que los átomos se liberen, ¿no? Porque ustedes saben que el principio del equipo de absorción atómica o del equipo de ICP es justamente pues, aumentar la energía. Es decir, de que el elemento que esté en un nivel alto caiga a un nivel bajo, ¿no? Entonces, ¿cómo así vamos a esto? Mediante la atomización, ¿no? Mediante la atomización, nosotros vamos pues a permitir liberar, en este caso, pues el elemento que nosotros vamos a querer, ¿cómo se llama? Determinar, ¿no? Vamos a ver también el sistema de atomizador, ¿no? La cama de premezcla, ¿no? Ejemplo, las cámaras de premezcla, no sé si alguno de ustedes ha visto una cama de premezcla, ejemplo, de un equipo de Perkin-Elmer, o un equipo termo, o un equipo ágil, ¿no? Es diferente el tipo de mezcla, ¿no? Ahí vamos a ver, ejemplo, los tipos de dispensadores. ¿Cuándo usar un dispensador de flujo? No sé si alguno de ustedes conoce los dispensadores de flujo. Los dispensadores de flujo me van a permitir a mí romper las moléculas de agua, ¿no es cierto? Dividirlas, de tal manera que produzcan una energía ionizante y esa energía ionizante pues se ve enfocada pues en las líneas de haz de luz, ¿no? Entonces eso es lo que se va a ver en este diplomado que va a ser muy bueno para ustedes porque van a adquirir pues conocimientos, ¿no? Y los que tienen algunos que van a ampliar sus conocimientos, ¿no? Se va también el tipo de uso de quemadores, ¿no? Por ejemplo, cuando usar un quemador de 10 centímetros y cuando usar un quemador de 5 centímetros, ¿no? Vamos a ver también los tipos de flama, ¿no? Una flama oxidante, cuándo se debe usar una flama oxidante, cuándo se debe usar una flama reductora, ¿no? Y el sistema óptico, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta por parte de ustedes? Eh, bueno, también vamos a ver pues los términos empleados en la espectroscopía de absorción atómica, ¿no? Vamos a ver también sobre la calibración, ¿no? Cómo calibrar este equipo. Ya le he dicho, ¿cómo se calibran los equipos? Mediante el cobre, ¿no? ¿Por qué el cobre? Porque el cobre pues tiene una alta energía, ¿no? Vamos a ver también, ejemplo, si no tenemos una lámpara de cobre, ¿con qué otro elemento podemos optimizar nuestro equipo? Ahí también lo vamos a ver en este diplomado, ¿no? En este programa para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Vamos a ver también cómo se optimiza el equipo, ¿no? Vamos a ver sobre las curvas de calibración. Vamos a ver también parte de la herramienta estadística, ¿no? Determinar los intervalos de confianza, ¿no? Porque muchas veces, este, el personal
Muchas veces pues el personal, no todos leen iguales. No sé si alguno de ustedes, ejemplo, muchas veces no todos leen iguales, ¿no? Unos leen, ejemplo, a una cierta absorbancia, otros leen a otra absorbancia. Entonces, para evitar eso, tenemos que determinar los intervalos de confianza. ¿Y cómo así determinamos los intervalos de confianza? Mediante herramientas estadísticas, ¿no? Y esa estadística está pues en función pues de lo que podemos determinarlo, ya sea pues con H, HK de Mandel, ¿no? El método de ANOVA, el, el F, el T-Student, ¿no? El Z-Score, ¿no? Eso podemos determinarlo, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Porque ¿hasta cuánto es lineal la absorbancia? Ustedes saben que la absorbancia es lineal hasta punto 8, ¿no? Ya mayor de punto 8 ya no es una curva lineal, sino que ya es una curva pues que nos va a permitir, ya sale encorvada, ¿no? Entonces, nosotros no podemos pues leer con una línea pues de calibración encorvada, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a restar nuestra concentración. Entonces, para eso tenemos que nosotros, en este caso, pues, en el caso del cobre, tenemos que disminuir la sensibilidad, ¿no? ¿Y cómo disminuimos la sensibilidad? Que lo vamos a ver justamente en este diplomado que ustedes van a llevar. Lo vamos pues a ir clasificando pues o diferenciando la longitud de onda, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Y cómo así yo me doy cuenta de que estoy trabajando bien con mi longitud de onda o estoy trabajando bien mediante pues un patrón de material de referencia pues certificado, ¿no? ¿Cómo se llama? En este ambiente, en este mundo, tenemos diferentes tipos de materiales certificados, ¿no? Los más conocidos pues son los Orion, ¿no? Tenemos diferentes tipos de Orion. Los Star Rock también que tenemos, que nos dan pues bastante material de referencia certificado, ¿no? Tenemos también estándares certificados, pues, de ejemplo, los materiales de referencia, los CDR, los CDN, ¿no? Que son materiales de referencia canadienses, ¿no? Que tienen una amplia variedad, no solamente, sino también tienen, pues, para leyes bajas, ¿no? Leyes intermedias y leyes altas, ¿no? Vamos a ver también sobre la determinación de zinc y plomo, ¿no? Las técnicas de trabajo por absorción atómica, aumento y disminución de la sensibilidad. Entonces, todo esto se va a ver justamente en el diplomado, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros pues llevemos este diplomado, ¿no? Porque nos va a permitir pues afianzarnos más, nos va a permitir pues justamente trabajar, ¿no? Con más cuidado, nos va a permitir también para el desarrollo de nosotros profesionalmente, ¿no? Porque hoy en día, pues, para contratar a un analista, pues, te piden un montón de requerimientos, ¿no? Un montón de requisitos, no solamente el hecho de que tú hayas salido de una universidad, sino también tienes que tener, pues, un diplomado, ¿no? Hoy en día te pido, ya sea un diplomado o una maestría, ¿no? Entonces es muy importante eso que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Me gustaría que ustedes intervengan, hagan preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún inconveniente, háganmelo llegar y de esa manera yo les podía responder, ¿no? Para seguir con esta presentación. Sí, buenas noches. Una Sí, consultita. sí, a ver, buenas noches, te escucho. Una consultita. ¿Se hará el análisis de estaño en concentrados? Perdón. A ver, claro que sí. Claro que sí, se usa el estaño, pero el estaño lo puedes hacer por volumetría, que también lo vamos a ver en esto, cómo vamos a detener, ejemplo, el estaño por volumetría, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque para determinar el estado de polometría, pues tenemos que usar otros tipos de reactivos, ¿no? Tenemos que separar y tenemos que ver, pero también lo podemos hacer por análisis por absorción atómica, ¿no? Pero para hacer el estaño por absorción atómica tenemos que usar, pues, las lámparas de descarga, ¿no? Porque como son elementos raros, entonces necesitan, pues, aumentar la energía de tal manera para que pueda, pues, pasar el haz de luz y ver enfocado, pues, las líneas la línea de absorbancia, ¿no? Sí, 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 sí se va a ver en este.
en este diplomado, ¿no? Ahí ustedes van a ver las técnicas que se usan, ¿no? Por ejemplo, el estaño no se lee pues con acetileno, ¿no? Se lee con acetileno nitroso, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también, ¿no? Cuándo usar una llama reductora, cuándo usar, por ejemplo, una llama de acetileno o una llama de óxido nitroso, ¿no? Por ejemplo, el óxido nitroso con el acetileno se lee muy bien el fierro, ¿no? Porque el fierro es un elemento, pues, muy interferente en la llama. Entonces, para eliminar esas interferencias, se lee muy bien, pues, el fierro con esa mezcla, ¿no? Donde el oxidante en este caso es ¿cómo se llama? El acetileno y el componente, pues justamente, el componente justamente es el nitroso. Entonces eso también lo vamos a ver, inclusive vamos a ver las alturas de las llamas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una llama reductora a un cierto nivel de altura, ahí vamos a ver que la absorbancia aumenta, ¿no? Pero hay que saber también cuándo aumentar la llama, ¿no? Esa llama interna reductora, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver también el análisis de molibdeno, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, gravimétrico, porque el molibdeno hoy en día pues se analiza pues gravimétricamente, ¿no? Y las empresas mineras, pues, que producen molibdeno y cobre, pues ahí pues hacen pues justamente el molibdeno por gravimetría, ¿no? ¿Lo podemos hacer por absorción? Sí, pero hay ciertos niveles, ¿no? Menores al 5% ya necesita pues por instrumentación. Mayores al 5 a 10% ya es por gravimetría, ¿no? Porque el molibdeno se hace por gravimetría, ¿no? Correcto, no sé si te ha absorbido tu pregunta. Si tiene No, algún otro más, alguna pregunta sobre este diplomado, no, perfecto, gracias. muchas gracias. ¿Algún otro que tenga alguna pregunta con respecto a este diplomado Buenas que no sea? noches. Sí, buenas Sí, noches. yo tengo una consulta, ingeniero. En cuanto a a la emisión de los resultados que me brindan los análisis, he visto que están dando los resultados con con la incertidumbre para poder mirar el más o menos del error que existe en las medidas o en las lecturas eh, de cada valoración o de cada análisis que se hace. Ese tema también no está incluido en el diplomado o Bueno, solo se hace el análisis. no, en el diplomado se va a ver un poco, no se va a ver extensivamente, pero se va, de ejemplo, se va a ver pues, en el diplomado las incertidumbres, ¿no? ¿Cuáles son las incertidumbres? Por ejemplo, las incertidumbres, ejemplo, en los ensayos pulmonología. ¿Cuáles son las incertidumbres? Ahí se va a hacer un diagrama causa y efecto, ¿no? ¿Y cuáles serían las incertidumbres de nosotros? Ahí está pues el equipo de resolución atómica que tiene que darle una incertidumbre. Ahí tenemos que darle también en la incertidumbre de la balanza, ¿no? De la balanza, ¿no? La incertidumbre de las pesas, la incertidumbre también de, ¿cómo se llama? En este caso, de la fiola, ¿no? Es decir, del material de vidrio, ¿no? O sea, vamos a ver todo eso, no profundamente, pero sí vamos a ver por qué, porque es parte de nuestros resultados. Hoy en día, pues, ustedes han visto que la norma 17025 en el 7.6 de la norma nos habla sobre incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre en los métodos de ensayo, que está contemplado pues con la directriz de acreditación de INACAR, que es la DA09, ¿no? 09, ¿no? Que también ustedes tienen que tener conocimiento de eso, ¿no? Cómo determinar nosotros, y eso también va a estar en este diplomado, ¿no? Lo vamos a ver también, ¿no? Porque, como les digo, todos los ensayos, todos los resultados tienen su incertidumbre. Hoy en día, las grandes minerías, en los reportes de ensayo, y es parte de la acreditación, o sea, los laboratorios. Nosotros hoy en día, pues, tenemos ¿cuántos laboratorios acreditados? Tenemos alrededor de 120 laboratorios acreditados a nivel nacional. Y es importante eso, ¿no? Y si no estamos acreditados, por lo menos pues tenemos que tener un sistema de calidad óptimo, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener un sistema de calidad óptimo? Siguiendo pues nuestros procedimientos, ¿no? Hoy en día pues todos los laboratorios de ensayo se están proyectando a eso, ¿no? Empiezan primero con una ISO 9000 porque con la ISO 9000 es suficiente, ¿no?
No muchos laboratorios están acreditados, pero sí certificados, ¿no? La mayoría de los laboratorios mineros están certificados, pero no están acreditados. Son muy pocos los que están acreditados, ¿no? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos justamente en eso, porque nos va justamente vamos a ver también un poquito en este diplomado de validación. ¿Por qué? Porque como ejemplo nosotros vamos a validar, ejemplo, el material de referencia certificado cuando hacemos, ejemplo, la determinación de cobre con tiosulfato de sodio. Tengo que hacerlo mediante, pues, una herramienta estadística, ¿no? ¿Y cuáles son esas herramientas estadísticas, ¿no? Hay múltiples, ¿no? Hay múltiples, ¿no? ¿Y qué paquetes podemos usar? Vamos a ver también un poquito, vamos a ver, ejemplo, usar herramientas como lo más frecuente que es Excel y el Minitab. Vamos a ver para ir un poquito también cómo usamos el Minitab, ¿no? Porque es básicamente, antes de que nosotros validemos un ensayo, nosotros tenemos que ver si son normales, ¿no? Es decir, si los resultados que nosotros hemos obtenido son acordes a nuestros procesos, ¿no? Pero primero tenemos que nosotros hallar la normalidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el PD Valiant, también un poco vamos a ver dentro de este diplomado, que va a ser, como les digo, para ustedes muy importante, ¿no? Porque como les digo, hoy en día, pues las grandes minerías nos piden eso, ¿no? Que tengamos pues, no solamente pues, estudios, sino también tener un diplomado, ¿no? O una maestría, ¿no? Y qué bien pues que ustedes pues se presenten, ejemplo, hoy en día pues necesito un analista químico, ¿no? Que tenga experiencia en lo que es ensayos por volumetría, ¿no? Que haya determinado cobre, plomo, zinc, fierro, ¿no? Inclusive hasta molibdeno, ¿no? Ya, ustedes ya van a saber, ¿no? Ya van a saber, porque no solamente esto lo han llevado posiblemente en la universidad, también si no lo están llevando ya como una especialización, como un diplomado que se va a dictar justamente en el consultorio. Le va a ser mucho provechoso para ustedes, ¿no? Hoy en día, pues, como les digo, hay diferentes tipos de laboratorios. Tenemos pues, laboratorios de CS, CERTIMI, ALS. ¿Quién no pide hoy en día? Tenemos laboratorios ambientales también, ¿no? Que están contemplados, ¿no? Hoy en día, como les digo, somos como 120 laboratorios que tenemos aquí hoy en día. Y hay, una demanda enorme, ¿no? Hay laboratorios, por ejemplo, en el sector de Nazca. Ustedes no sé si tienen conocimiento, como 30 laboratorios hay, como 30 laboratorios. ¿Por qué? Porque hay acopiadores, pues, ¿no? Hay pequeñas minerías. Entonces, eso está en auge. Entonces, es importante que ustedes sepan de este diplomado porque les va a permitir, pues, especializarse, ¿no? En todo lo que es análisis, tanto volumétrico como instrumental, como ensayos al fuego, ¿no? Es importante eso. Sí, no sé si te ha absorbido tus preguntas. Bueno, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Eh, Ingeniero, buenas noches con y todos. bueno, sí, ¿Me sí, buenas podría, noches. me podría aclarar un poco más sobre el método Newman? No me quedó Ya, tan claro. Gracias. bien. El método Newman, tú sabes que primeramente nosotros tenemos, pues, no tenemos una muestra homogénea. Tenemos a veces muestras heterogéneas, ¿no? Y muchas veces tenemos oro libre, ¿no? Es decir, oro diseminado, ¿no? O oro en charpa, ¿no? Y el método de Newman justamente se basa en eso, en determinar en dos fases, en la fase gruesa y en la fase fina. Entonces tú vas a tener dos resultados que te va a permitir a ti tener un buen resultado, un buen ensayo, ¿no? Porque si tú analizas, ejemplo, un mineral, ejemplo, proveniendo un oro grueso, un oro libre, si tú lo haces por un ensayo normal, no vas a tener un buen resultado. ¿Por qué? Porque tu mineral ahí es un mineral heterogéneo. Entonces, no vas a tener, por lo tanto, pues un buen resultado, un buen ensayo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer así? Tú tienes que determinar por el método Newman. ¿En qué consiste el método Newman? El método Newman consiste en separar la muestra gruesa de la muestra fina. Una vez que tú separas la muestra fina de la muestra gruesa, lo que vas a hacer es determinar en la muestra fina
y en la muestra pureza. Es decir, vas a juntar estos dos resultados y al último vas a tener un resultado final. En eso consiste el método Newman, ¿no? Es importante, es importante. Hoy en día, pues, como le digo, ejemplo, las minas que están en el norte, ¿no? Tienen oro grueso, oro libre, ¿no? Entonces ahí todas esas minas usan el método Numbo. Y ustedes han visto en los anuncios en los anuncios por internet, siempre piden analistas químicos, se necesita analista químico que tenga experiencia en método Newman, ¿no? Y ahí pues este curso justamente va a ser importante para ustedes porque ahí se va a ver cómo determinar también el método Newman. ¿Cómo determinar? Porque hay que saber también el peso del nodo número. No solamente está en función de esto, sino hay que saber la granulometría también, el pulverizado. Porque una vez que yo tengo una muestra heterogénea, que tenga pues oro diseminado, oro libre, ahí es muy importante también el proceso ¿cómo se llama?, de preparación de muestra, porque ustedes saben que un proceso de preparación pasa por un primer chancado, ¿no? Que se dice primer chancado primario y chancado secundario, ¿no? Y después pasa por un pulverizado. Y si ustedes durante ese proceso de preparación de muestras no han hecho una buena clasificación, el método Newman les va a salir mal. Es decir, que sus análisis van a ser erróneos. ¿Y cuál va a ser el perjudicado? El perjudicado va a ser, pues en este caso, el área de planta, ¿no? ¿Por qué? Porque no le va a cuadrar su balance metalúrgico con el balance teórico, ¿no? Va a haber ganancias y va a haber pérdidas. Y al haber ganancias y al haber pérdidas, no va a ser rentable, pues, para la unidad minera, ¿no? Por eso es muy importante que ustedes tengan los conocimientos. ¿Y esos conocimientos dónde los van a adquirir? En este diplomado que van a llevar, que va a ser beneficioso para ustedes, porque van a tener un aval, ¿no? Van a decir, yo llevé tal diplomado, ¿no? El diplomado de muestreo, preparación de muestra y análisis, trazabilidad de los análisis químicos, ¿no? Porque cuando yo hablo de trazabilidad, por eso es trazabilidad de los análisis. ¿Por qué trazabilidad? ¿Por qué? Porque yo voy a trazar, voy a corroborar. ¿Voy a corroborar con quién? Con material de referencia certificado o material de referencia interno. ¿Y cómo así voy a corroborarlo? Mediante herramientas estadísticas, ¿no? ¿Y qué herramientas estadísticas voy a usar? Las que le he mencionado, ¿no? El T-Stude, el F, el ANOVA, ¿no? El Cochrane, el HK de Mandel, ¿no? Y todo eso, ¿no? Vamos a usarlo, ¿no? Las gráficas de control, que vamos a ver también la gráfica. ¿Cuándo vamos a usar nosotros la gráfica de control? Cuando nosotros, pues, ejemplo, determinamos el cobre, ¿no? Factorizamos nuestro cobre con cobre electrolítico, ¿no? Ahí yo voy a determinar, a validar mi método, ¿no? Oye, quiero ver si está validado, ¿no? ¿En función de qué? De un material de referencia. Voy a trazarme, ¿no? Voy a trazar un material de referencia con un material de referencia interno. ¿Se puede usar material de referencia interno? Claro que se puede usar un material de referencia interno propiamente de planta o propiamente de la mina. Yo saco, por ejemplo, unos 30 kilos de cabeza de relave, lo puedo validar. ¿Cómo lo voy a validar? Hallando la trazabilidad. ¿Cómo voy a hallar la trazabilidad? Con un material de referencia certificado. ¿Y cómo voy a ver si realmente es trazar? Bueno, me hago un interlaboratorio, pues, ¿no? Me meto, agarro esa muestra y lo llevo pues a 5 laboratorios. Una vez que yo tengo esos resultados, unos 30 resultados, lo que voy a hacer pues es una herramienta estadística, ¿no? Es decir, voy a ver los rangos, ¿no? Voy a determinar la linealidad, determinar la sensibilidad, voy a determinar la robustez también, ¿no? Ahí también vamos a ver un poquito de la robustez. ¿Cuándo vamos a usar nosotros la robustez? Cuando nosotros queremos alterar, pues, ¿no? Queremos, ejemplo, sometemos, pues, ¿cómo le digo? A ver, muchos de nosotros, ejemplo, ¿qué nos dice la norma? La norma 10251 dice, ¿no? La temperatura del secado debe de 105 más menos 10, pero muchos de nosotros a veces no lo hacen. Por el apuro lo hace a 120, a veces lo pone 130, entonces ahí vamos a ver la robustez. ¿Qué tan cierto?
es si yo aumento mi temperatura y disminuyo y lo trabajo en un momento, si la robustez es fuerte o es baja. Entonces ahí me voy a dar cuenta, pero eso tengo que validar. Eso también vamos a verlo en este diplomado, que como les repito, va a ser beneficioso y provechoso para ustedes, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cuáles ejemplos son las minas hoy en día de oro? Hay muchas, ¿no? Las más conocidas, pues, son las minas Campo Poderosa, ¿no? El Consorcio Minero Horizonte, Marsa, ¿no? Que son minas que están en el norte, que tienen oro diseminado, ¿no? Ellos emplean mucho lo que es este método Newmont, ¿no? Y mucho piden, ejemplo, analistas que tengan conocimiento del método Newmont. No solo el método Newmont, también el método Shiri, ¿no? Es decir, para precipitar, ¿no? El oro de otros Hola componentes. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas Alberto, noches. consulta, ¿qué diferencia hay, eh, qué diferencia hay si nosotros volteamos el cabezal o, o es recomendable bajar la longitud de onda, en este caso de un elemento que sobrepasa en este caso, los 500 ppm en concentración? Te hablo en lo que es respecto a absorción atómica, ¿no? Porque he visto que algunos suelen mover la longitud de onda como algunos suelen mover el cabezal. ¿Qué diferencia hay? ¿Afecta en algo todo ese proceso? Mira, a ver, te explico. Esto de la sensibilidad del elemento tiene que ver mucho con la longitud de onda. Pero, ejemplo, en el caso del zinc, el zinc, como ustedes bien saben, pues tiene alta absorbancia. Por lo tanto, al tener alta absorbancia, yo no puedo leer, pues tengo dos cosas. Uno, no puedo leer pues con un cabezal de 10, ¿no? Porque no me va a permitir pues la absorbancia, no va a haber una buena distribución de la llama, ¿no? Por lo tanto, las absorbancias no son apropiadas. Entonces, donde voy a recurrir yo es leer con un cabezal de 5, ¿no es cierto? Pero a 800 ya no es lineal. Estamos hablando de 800 de absorbancia, ¿no? Ya no es lineal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Girar un poquito el cabezal. Eh, Eso de girar el cabezal está contemplado. ¿Por qué? Porque tú vas a disminuir la sensibilidad. Pero para tú disminuir esa sensibilidad también tienes que hacer pruebas. Para eso, como te digo, tienes que tener un material de referencia certificado, ¿no? Un material de referencia certificado que tú sepas que al girar el cabezal, ¿no? Te va a salir esa concentración, ¿no? Que está estipulada en el certificado de análisis, ¿no? Porque si a mí me dicen, ejemplo, ese material, ese zinc, tiene una concentración, ejemplo, de 120 ppm, ¿no? Entonces yo lo que hago es, a esa concentración, como es una concentración bien elevada para un zinc, entonces yo giro cabezal, ¿no? Giro cabezal, pero tengo que saber hasta dónde voy a girar cabezal, ¿no? ¿Hasta cuándo tú giras cabezal? Hasta que la última concentración sea lineal, es decir, que tú puedes girar cabezal pues hasta 400 unidades de absorbancia, ¿no? Ahí vas a girar, o sea, mayor ya a 90, porque es ese cabezal 90 grados, ¿no? 45 grados, o 180 grados, entonces vas a ir girando, girando. Entonces lo que tú vas a hacer es disminuir la absorbancia. Entonces vas a tener una curva lineal. Entonces, sí es permitido, sí, pero siempre y cuando, como te digo, tú tengas un material de referencia y lo hayas validado girando el cabezal. Sí se puede, sí se puede. Ejemplo, en el caso del cobre, en el cobre, ejemplo, cuando tú quieres pues, disminuir la sensibilidad, lo que tú haces es disminuir la longitud de onda, es decir, ya no lo lees en 324.8, sino lo lees en 327.4, ¿no? Entonces, de esa manera tú vas a calcular. Porque como le digo, el analista químico no es el analista, o en este caso, que se agarra y se sienta, ¿no? En el equipo de asociación y lee. Cualquiera lee. El analista químico es aquel persona
que tienen los conocimientos, ¿no? Básicos, y eso lo van a adquirir ustedes en este diplomado, ¿no? Que tengan los conocimientos básicos y tengan el suficiente criterio para poder analizar, ¿no? Porque es muy fácil agarrar y analizar, analizar y analizar. Prendes el equipo y analizas. Pero no, tienes que darle las condiciones. Y esas condiciones primero, pues tú tienes que ver, primero tú tienes pues que optimizarte con cobre, tienes que alinear bien tu lámpara, tienes que alinear bien tu quemador, porque el quemador también eso es lo que vamos a ver también en esto, ¿no? No, el haz de luz no puede pasar por debajo pues del quemador, ¿no? Porque estás interrumpiendo el haz de luz, ¿no? Entonces tiene que estar va por encima. Ahora tienes que saber a qué centímetros más o menos tiene que estar el área de luz del quemador, ¿no? Porque también no puede estar muy bajo, ¿no? Eso también vamos a ver en el diplomado, ¿no? Cuánto es la altura, eso es muy, es muy importante, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los analistas que trabajan esto, a veces algunos que tienen tiempo no saben, ¿no? O sea, no han adquirido los conocimientos teóricos, ¿no? Sino que se han llevado justamente de la práctica. Pero para eso, este diplomado es para eso, para que justamente ustedes despejen y sean pues experimentados en esto de los análisis de los minerales, ¿no? Como le digo y les repito, hoy en día pues la demanda de analistas químicos, ¿no? Para los laboratorios químicos y laboratorios metalúrgicos es muy fuerte. No solamente estamos hablando de analistas, sino que analistas químicos también que sepan no solamente de operación, sino que también sepa de normas, ¿no? Tienen que saber sobre la norma 17025, ¿no? Tienen que saber sobre la norma la 121743, ¿no? Que también está contemplado. Tienen que saber también sobre la norma la 10251. Tienen que saber también sobre la norma técnica peruana 122013 y la norma técnica peruana 122015. Lean esas normas que para ustedes va a ser muy importante y va a ser muy fructífero para ustedes, que está contemplado también con este diplomado, porque también se les va a dar el alcance de esta norma para que ustedes tengan conocimiento, pues, y puedan ser unos grandes profesionales, unos grandes analistas químicos. Ahí, por ejemplo, acá hay una pregunta que me dice, los resultados de la lectura de las muestras, ¿cómo se emiten en tema de incertidumbre? También se ve en el diplomado. Sí, ya les contesté eso, que se va a ver en el diplomado. Sí, pero del quemador, ¿por qué se gira o qué ocasiones si se gira? ¿Podría explicar un poquito más? Bueno, ya les he explicado, ¿no? Cómo es esto de girar el cabezal. Hay que saber girar el cabezal también, porque la cosa no es girar por girar, ¿no? La cosa hay que saber hasta qué momento hay que girar. Por eso es importante que ustedes determinen los intervalos de confianza. ¿Cómo así vamos a determinar los intervalos de confianza? Mediante pues las herramientas estadísticas, ya sea con el ANOVA o con el EFE. Con el EFE, si nosotros aplicamos las herramientas de estadísticas, ya sea Minitab o Excel, ahí ustedes ingresan todos los resultados que han obtenido mediante un material de referencia certificado y les va a determinar pues los intervalos de confianza, ¿no? Acá también me dicen sobre, ¿se hará análisis de estaño concentrado? Sí, también se hará análisis de concentrado. Hay una metodología, ¿no? Método de estaño, ya sea por gravimetría o por volumetría. También se puede hacer por instrumentación, ¿no? Hoy en día la técnica de instrumentación está muy desarrollada. Hoy día pues también se analiza, ustedes bien saben, el antimonio, el arsénico también lo vamos a hacer por generación de hidruros, ¿no? Eso más que todo es para las muestras de agua. ¿Por qué? Porque ya son niveles que ya no es parte por millón, sino en parte por ppb, no parte por millón, ¿no? Eso también lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver un poco también. Los resultados de la lectura de la nueva semilla, ya, eso también le he explicado. También esto del oro grueso ya les he explicado, ¿no? Es muy importante ese del oro grueso porque el oro grueso por lo general pues está muy diseminado, ¿correcto? Listo. Hacemos el break. Unos momentos después. Bueno, seguimos con esta presentación sobre el diplomado de muestreo y trazabilidad de análisis químico, ¿no? De minerales. Bueno, como les comentaba, ¿no? Vamos a ver también los análisis de minerales por gravimetría, ¿no? ¿Qué minerales por gravimetría vamos a ver? Por ejemplo, el molibdeno, ¿no? Hemos visto que el molibdeno puede ser por gravimetría, ¿no? Las sílices, ¿no? Los insolubles, ¿no? Por diferencia de peso, ¿no?
Vamos a ver también sobre el análisis químico, como les recargo, pues el método Newman, ¿no? El método de Retaya, ¿no? Que es muy importante, como le decía, porque ahí, pues, como son muestras heterogéneas, entonces hay oro grueso, ¿no? Entonces tenemos que separar el oro grueso del oro fino, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a determinar, pues, el oro. Vamos a ver también cómo se reportan los resultados de oro, cómo se analiza, cómo se reportan los resultados, ¿no? Cuando, ejemplo, debemos de repetir, ejemplo, un resultado, ¿no? Ejemplo, los resultados de oro cuando nosotros tenemos que determinar, pues tenemos un duplicado, ¿no? Aparte que tenemos una muestra que ya nosotros le hemos tratado, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama QQC, también vamos a ver sobre los QQC, ¿no? Por ejemplo, el área de geología, no sé si algunos ha tenido la posibilidad de ver esto, los QQC son muy importantes porque el área de geología te manda muestras ciegas, ¿no? Por ejemplo, muestras ciegas, ejemplo, para el método Newman, ¿no? Imagina de esa misma muestra, hay que determinar no esa muestra y vamos a ver cómo se reporta, cuál es la diferencia. Por lo general, el error relativo entre una muestra duplicada y la muestra original no debe superar pues al 5%, ¿no? Cuando supera el 5%, lo que tenemos que hacer es nuevamente repetir, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando nosotros hacemos pues un análisis químico de oro por el método de retallo o método normal, ¿no? Es importante, ¿no? Ahí vamos a ver, pues en este mes también va a ser importante, pues, la temperatura de fusión, ¿no? La temperatura de cooperación, ¿no? Ahí también vamos a ver todo lo que hay que incorporar los títulos, ¿no? Porque los títulos también son importantes dentro del proceso, porque como ustedes bien saben, pues el título, ahí vamos a ver también los títulos de oro, ¿no? Cuando el título de oro, porque ¿cuál es la finalidad de un título? La finalidad de un título es ver hasta qué grado se ha perdido o se ha degradado o ¿cómo se llama? El mineral valioso, en este mineral precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el proceso de fundición vamos a tener oxidación, ¿no es cierto? Vamos a tener que oxidar, porque hay ciertos elementos que por el mismo fundente que nosotros vamos a usar, porque también en este pues vamos a usar los tipos de fundentes, ¿no? Su aplicación, ejemplo, ¿para qué aplicamos los fundentes? ¿Para qué aplicamos el bora? ¿Para qué usamos el nitrato de potasio? ¿Para qué muestro, ejemplo, usamos la harina, ¿no? ¿Para qué muestro, ejemplo, usamos el cloruro de sodio, ¿no? ¿Para qué muestro, ejemplo, la sílice, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver la función de cada reactivo que interviene en el flujo, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, cuando usar porque hay diferentes tipos de flux. Hay un flux con plata y un flux sin plata, ¿no? Hoy en día a las empresas, ¿cómo se llama? Las empresas proveedoras de fundentes venden pues a las minas o a los laboratorios de ensayo, te piden los métodos, ¿no? Dos fundentes, un fundente con plata y un fundente sin plata. ¿Cuándo voy a usar yo un fundente con plata? Cuando pues yo no quiero, pues, ejemplo, analizar plata, ¿no? ¿Cuándo voy a poner un billete con plata? Cuando no quiero pues analizar ese plata, ¿no? Porque voy a determinar. Pero ¿y cuándo voy a usar un fundente sin plata? Sin plata, ¿no? Cuando justamente voy a terminar, pues, en el caso del oro, ¿no? Oro y plata, ¿no? Ahí tengo que usar un fundente sin plata. En el caso, ejemplo, de las muestras de geología, las muestras de geología, pues, por lo generalmente, pues, te piden muestras, pues, de oro, te piden. Entonces, ahí yo, pues, uso un fundente con plata. ¿Con qué finalidad uso un fundente con plata? Justamente para incuartar, pues, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mucho oro, no va a partir. ¿Por qué? Porque el ácido nítrico no reacciona con el oro. O sea que es insoluble. Entonces no lo parte. O sea, ustedes han visto de que cuando ustedes lo atacan, no libera, ¿no? O sea, se nota pues todavía un doré negro, ¿no? Es producto justamente de la oxidación del oro, ¿no? Entonces ahí hay que partir. ¿Y cómo yo lo parto? Agregando plata, ¿no? Para poder dividir la plata con el oro. Entonces ahí yo uso un fundente
con plata, ¿no? ¿Por qué? Porque las muestras de geología, ustedes saben, venden a diferentes concentraciones, ¿no? Llegan hasta 11.000 partes por millón, ¿no? Hasta 1% a veces, ¿no? De oro. Entonces, para yo poder determinar el oro en esa muestra, tengo que, pues, que partir. Y para partir esto de acá, yo tengo que agregar plata, ¿no? Y también, aparte de eso, también tengo que mandar, pues, tengo que traer los títulos, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Ejemplo, se va también en este diplomado, vamos a ver análisis de oro y plata, ¿no? En bullones, ¿no? Ejemplo, la muestra de análisis de oro y plata en bullones, los que trabajan como analistas, ¿es necesario fundirlas? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya es una muestra que ya es un metal. Entonces yo hago un metal, yo ya ese metal ya está separado, ya no necesito fundir, lo que necesito es copelar. Entonces, para copelar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que colectar. Y para colectar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar plomo, pues. Tengo que agregar plomo para colectar. No, mucho, oye, en un análisis de oro y plata, bueno, no voy a meter fundente, ¿no? Porque ya esa muestra es metálica, esa muestra ya está separada. Ya no necesita atacar, no necesita fundir, no necesita esto, solamente tienes que copelar. Tienes que copelar para poderla. En el caso de precipitados, igual. En el pase de precipitado ya tienes una muestra prácticamente refinada, es decir, tienes un loré, ¿no? ¿A cuándo hablamos de precipitados? Hablamos de precipitados cuando en las plantas procesadoras, en la planta de beneficio, ¿no? Ellos precipitan, ¿no? Es decir, cuando hemos visto pues, que hay diferentes obtención de oro, ¿no? Procesos de oro, ya sea oro por el método de columna, oro por el método de columna de lixiviación y el método de carbón en pulpa, ¿no es cierto? Entonces, como yo ya tengo ese carbón que ha absorbido, ya tengo el oro que tengo que disolverlo, pasa por un proceso de electrólisis, no lo desuelve y me va a dejar libre el oro. Entonces, ¿qué pasa? Yo el oro ya lo tengo ahí, pero tengo que precipitarlo porque lo tengo como cianuro de oro. Entonces, pero como está cianurado, tengo que precipitarlo y tengo que dejar libre el oro. Lo voy a tener como ya un oro libre, o es un precipitado de oro. A eso llamamos nosotros oro, oro precipitado, precipitado, ¿no? A lo que se obtiene después de que precipita el método Merritt-Crowe. El Merritt-Crowe es usa pues, el óxido de zinc, ¿no? Precipita, ¿no? Y ese precipitado es secado, es pasado por un filtro, es separado, y una vez pues yo voy a precipitar, ¿ya? Entonces, muchas de las minas obtienen precipitado, ¿no? Y acá traen su precipitado, es decir, la muestra concentrada, ¿no? La traen acá y la funden, ¿no? Ya pasa por un proceso de refinación. En cambio, hay empresas mineras que tienen que ellos mismos obtienen su precipitado y lo precipitan y lo funden. Es decir, obtienen ya los bullones, ¿no? Eso también vamos a analizar, ¿no? Hay que analizar, ejemplo, el oro plata, en qué proporción, ¿no? Un bullón es una mezcla de oro plata, ¿no? Que está en la proporción de 75 a 25 y el resto es impureza, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? A eso también hay que saber analizar los bullones, ¿no? Hay que tener bastante de es bien minucioso, eso es lo que vamos a ver en este diplomado. O sea que este diplomado va a abarcar todo lo que es análisis, no solamente análisis volumen, sino análisis instrumental, o sea, los tres vamos a ver. El análisis de ensayos al fuego, el análisis de volumétrico y el ensayo, como le dicen, ¿no? Veía clase y el análisis instrumental. En la instrumentación, no solamente absorción atómica, sino también generación de hidruros, ¿no? Eso, ahí inclusive también el horno de grafito, ¿no? Ustedes han visto que también hay equipos que usan horno de grafito para determinar el oro, ¿no? Que son trazas, ¿no? Las minas, la general, usan eso, ¿no? Ahora también se está usando mucho lo que es la instrumentación sobre difracción de rayos X, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa metalúrgica, donde nosotros pues fundíamos latones. Entonces, los cobres fosforosos, ¿no? Entonces lo hacíamos por difracción de rayos X, ¿no? Es decir, sacábamos un disco y había un equipo que justamente emitía una energía.
¿no? Elegía una energía, o sea, liberaba la energía y te emitía los resultados, ¿no? Hoy en día también se está aplicando mucho esa técnica. La mayoría de las empresas mineras que procesan oro y plata están optando por ese análisis, ¿ya? ¿No? ¿Por qué? Porque el proceso de, ustedes bien saben que es de análisis de precipitado o de bullones es largo, ¿no? Es un proceso que dura más o menos 12 horas, ¿no? 12 horas, ¿por qué? Porque hay que separar bien, hay que atacar bien, hay que hay que laminar bien el orero para darle una gran superficie que pueda atacar, ¿no? Entonces eso nos conlleva un tiempo, porque después hay que secar, hay que pesar, ¿no? Entonces para evitar eso también pues, está corroborando pues con los métodos de análisis de difracción de redes. Es por eso que les digo, hoy en día el campo del analista químico es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Hoy en día pues es muy valorado también un analista químico, ¿no? Sobre todo un analista químico que no solamente conozca de fundición, sino que conozca de los tres C, tanto fundición, tanto vía clásica o también como instrumentación. La instrumentación también, como le digo, ya ha ampliado, ya no se usa solamente el equipo de absorción atómica, ¿no? Sino también tenemos el ICP masa y el ICP óptico. ¿Cuándo usamos el ICP masa? Cuando son P partes por millón, ¿no? El ICP óptico cuando son pues, mucho más milésimas, mucho más bajos, no partes por millón, ¿no? Eso es para trazas de agua, ¿no? Cuando eso, usamos esos dos tipos. Y cuando usamos ya, ejemplo, en las fundiciones, como le digo, en los laboratorios, en las empresas metalúrgicas, ¿no? Que producen, pues, aleaciones de SAMA, aleaciones de cobre, plomo, cobre, zinc, de cobre, aluminio, de titanio, pues, imagínate, usan, pues, lo que es la difracción de rayos X, ¿no? Que es una técnica analítica instrumental muy buena, ¿no? Y acá también vamos a ver sobre los carbones activados, ¿no? También el carbón activado, una vez que se ha absorbido el carbón del oro, el carbón también es analizado para ver en qué nivel está, ¿no? Porque todavía tiene carbón, ¿no? Todavía tiene oro, ¿no? Realmente, entonces, hay dos técnicas para analizar el carbón activado, ¿no? Ya sea hay que secarlo, ¿no? Hay que calcinarlo, ¿no? Para eliminar todo el carbón como es un agente reductor. Acá, ejemplo, ya como es un carbón, ya no le vas a echar harina, pues no, porque ya es suficiente con el carbón. No vas a reducir, lo que acá tienes que usar pues el nitrato de potasio, ¿no? Para justamente contrarrestar los sulfuros, ¿no? Acá ya no necesitas ya, por eso hay que usar mucho los criterios, ¿no? Para ciertos materiales, ¿no? Por ejemplo, como les digo, para bullones, pues yo no voy a usar pues ya un fundente, ¿no? No voy a usar con flux, no voy a usarlo, ya voy a acopelar porque ya lo tengo libre esos elementos. Igualmente, un precipitado ya no voy a fundir, pues no voy a ver, sino de frente voy a acopelarlo, ¿no? En el caso del carbón activado, ¿no? En el caso del carbón activado, lo mismo, ¿no? Lo que vas a hacer es pulverizarlo, secarlo y fundirlo, ¿no? Acá sí tiene que fundirlo, ¿no? ¿Cómo se llama? Con fundente, ¿no? Porque acá, ¿qué vas a tener? Tienes impurezas, no tienes solamente el oro. Puede ser que haya carbón atrapado, ¿no? O oro o cobre atrapado, ¿no? Y ustedes saben que en el proceso ¿cómo se llama? La obtención de cobre en las plantas de pulpa de carbón, el cobre es un interferente, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a permitir pues que el oro se adhiera al carbón. Por lo tanto, pues hay que aumentar el cianuro, ¿no? Y si aumentas el cianuro, tienes que aumentar pues, la soda cáustica, ¿no? Para que sea un pH alcalino, ¿no? ¿Un pH alcalino de cuánto? Mayor pues a 10, ¿no? Mayor a 7. Y después ahí en cada capacitación, una vez terminado, se va a llevar a los exámenes finales. Va a haber un examen final, ¿no? Para ver si han entendido o no, en qué nivel están. Y eso les va a servir porque eso pues es un punto más a su favor, ¿no? Es por eso, como les repito, no es muy importante que ustedes lleven este diplomado porque va a ser pues para ustedes un beneficio, ¿no? Porque no solamente va a ser un otorgamiento, ¿no? Para presentarse a una plaza de trabajo, sino que va a ser también un rendimiento para que ustedes sepan lo que van a hacer, ¿no? Como analistas una vez que ya la empresa los contrate, ¿no? Por eso les digo, es bueno que esto, porque
hoy en día la demanda de un analista químico es alta, ¿no? Es alta y están bien remunerados, ¿no? Hay minas que pagan muy bien, ¿no? Como también hay laboratorios de ensayo que pagan muy bien. Acá, como les digo, hay chamba bastante para analistas químicos. Hay laboratorios de ensayo como 121 laboratorios de ensayo que están acreditados, ¿no? Y eso sin contar los laboratorios informales, ¿no? Porque ahí tenemos, en el norte tenemos un montón de laboratorios informales, ¿no? Pequeños, ¿no? Que también se han iniciado en este proceso, ¿no? Entonces es importante que ustedes lleven ese diplomado, ¿no? Porque va a ser meritorio para ustedes. Acá pues hablamos un poquito sobre definición de muestreo, ¿no? Hoy en día pues como les digo el muestreo es muy importante, ¿no? Si no usamos un buen muestreo, por más ensayo que hagamos, por la mejor metodología que empleamos, el resultado no va a ser igual, ¿no? ¿El muestreo en qué consiste? Ustedes bien saben, pues el muestreo consiste en la toma de muestras, ¿no? Mediante una técnica apropiada, ¿no? A fin de obtener una pequeña porción de mineral de un volumen mayor, ¿no? En cualquier tipo de depósito de mineral, de manera que cada muestra sea representativa. O sea, la muestra tiene que ser representativa, pues, ¿no? O sea, representativa a un todo, ¿no? Es decir, si yo tengo pues un mineral de 120 kilos, esa muestra de 250 gramos, de 150 a 250 gramos que es acá, debe ser igual que la de muestra de 120 kilos, ¿no? ¿Por qué? O de 25 kilos, ¿por qué? Porque es la misma muestra. Lo único que yo estoy haciendo es cuartear, ¿no? Hacer un buen cuarteo, una buena clasificación y para eso es importante el buen muestreo, ¿no? Es importante, ¿no? Yo les digo por qué, porque hace poco yo tuve la experiencia de visitar, de capacitar y asesorar a una mina que justamente una pequeña minería que compraba que compra este mineral de acopio, o sea, acopio, ¿no? Y como les comentaba, ese mineral de acopio pues viene con diferentes leyes, ¿no? Y si no se hace un buen muestreo, es pues difícil pues obtener un buen resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí pues el mineral viene con charcas, es un mineral heterogéneo, es un mineral grueso, entonces es importante hacer un buen muestreo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el muestreo? El muestreo es importante porque es una actividad de las más importantes, necesarias para el geólogo, ¿no? Para un geólogo es importante porque así yo determino mi ley, ¿no? Y de esa manera también, una vez que yo determine la ley por parte del geólogo que ha sacado, yo pues eso se va a mandar a planta, ¿no? Y planta pues va justamente a alimentar esa muestra para poder recuperarla, ¿no? Inclusive, ¿no? Con ese mineral que yo tengo mucho, los geólogos muchos hacen blending, ¿no? Es decir, no agoto mucho mi mineral de alta ley, sino que la cabecea. Bueno, en esto cuando hacemos blending, pues en jerga sería pues cabecear la muestra, ¿no? Ese es un blending, ¿no? O sea, cabecear, es decir, yo pues no quiero pues si yo tengo una ley de 17, la ley de mina me manda 22, yo para qué pues voy a agarrar una de 22 si con 17 puedo hasta 15 puedo yo tener una buena recuperación mayor al 90%. Entonces le hago un blending, pues, ¿no? Y de esa manera no agoto ni consumo un mineral de alta ley, ¿no? Sigo cabeceando y me va a permitir pues que yo cargue mucho más tonelaje ¿cómo se llama? A la tolva a la tolva de finos, ¿no? Quien en base a los resultados de los ensayos de la muestra evaluará si un yacimiento es económicamente explotable. Claro, porque un buen muestreo me permite, pues, si ese mineral, pues, es prácticamente rico, ¿no? Prácticamente tiene la ley suficiente como para ser procesada, pues, en el área de planta de beneficio, ¿no? Procesando los resultados de muestreo se planeará pues y controlará una adecuada exploración, ¿no? Explotación y tratamiento metalúrgico, claro, porque acá no solamente entra a tallar el analista químico, también entra a tallar pues al analista metalúrgico, ¿no? Entonces, eh, es muy importante pues el buen muestreo. Un muestreo cuidadoso y preciso garantizará los resultados de ensayos obtenidos para el cálculo de reservas, ¿no? Es decir, pues nosotros tenemos que
reportar un buen análisis, o sea, hacer un buen muestreo, ¿no? Para poder tener pues reservas, ¿no? Porque esa reserva me va a permitir pues alargar el tiempo de vida de la mina, ¿no? Si yo tengo un buen muestreo, voy a alargar pues el tiempo de vida de la mina, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a haber suficiente mineral con suficiente ley que me va a permitir hacer un blend y por lo mismo que me va a economizar y me va a controlar pues el tonelaje, ¿no? De esa manera pues yo voy a trabajar con un blending, entonces me va a minorar pues el tiempo de tratamiento de muestra en la planta de ley, de planta de beneficio, ¿no? Los resultados de los ensayos obtenidos para el cálculo de reservas, ¿no? En la etapa de exploración, la evaluación de los resultados de muestreo conjuntamente con una buena interpretación geológica permitirá definir, dice, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un buen muestreo, lo que estoy, pues, estoy facilitando justamente a que las leyes pues, sean pues, verídicas, ¿no? Los geólogos y nosotros como analistas químicos tenemos que hacer un QQC, eso es lo que también se va a hacer en el se va a ver en el diplomado, ¿no? ¿Cuándo o en qué momento hacer un QQC, ¿no? Porque siempre vamos a tener un QQC, ¿no? Vamos a ver también sobre la importancia de la gráfica de control, ¿no? Porque las gráficas de control me van a permitir también cómo está el comportamiento de mis resultados, ¿no? Voy a ver ahí si está bien o no, ¿no? Por ejemplo, en mi gráfica de control, si yo veo que un punto está fuera de los límites de detención, ¿no? De ejemplo, de una desviación 3 estándar, entonces lo que yo hago es repetir la muestra, ¿no? O eso también se va a ver en ese diplomado, ¿no? Como les digo, ¿cuáles son los objetivos de muestreo? El objetivo de muestreo puede determinar los contenidos de los elementos útiles, ¿no? Eso lo vamos a ver justamente en este diplomado, ¿no? Los tipos de muestreo, cuáles son los errores que se cometen al muestrear, ¿no? ¿Cuáles son las clases de muestreo que se hacen, ¿no? ¿Qué tipo de muestreo? ¿Dónde hacer los muestreos? ¿Con qué finalidad se hacen los muestreos, ¿no? Todo eso se va a ver en este diplomado, ¿no? Dice, los ensayos de las muestras se utilizan durante las evaluaciones en las diferentes etapas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un muestreo y analizamos y tenemos los resultados de un análisis de duplicado y una y una muestra original y una muestra de duplicado, vamos a tener un QQC. Entonces, ese QQC vamos a determinar pues por el método de Thomson, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar sobre Thomson y hardware. El Thomson y hardware me va a permitir pues, determinar todos los parámetros que caen por debajo de la asíntota, ¿no? Al bajar de la curva de tendencia, entonces eso me va a permitir que todos estos puntos están dentro de mis límites de tensión, ¿no? O dentro de mis límites de rango de... Eso es lo que es. Ahora, los ensayos de las muestras se utilizan durante las evaluaciones en las diferentes etapas, ¿no? De la actividad minera, como prospección, exploración, desarrollo y producción, ¿no? También se usan en planeamiento. O sea, pues las muestras, pues ustedes saben pues, que se usan pues mucho, ¿no? Tenemos muestras de exploración, muestras de planta, muestras diamantinas, ¿no? Que justamente vienen de las exploraciones, muestras de mina que vienen de los socavones, ¿no? Y para eso, pues, hay que hacer un buen blending, ¿no? De manera que se envía a planta el mineral con ley lo más uniforme posible. Pero eso de quién depende? De nosotros, pues, ¿no? Como analistas químicos depende de nosotros, porque nosotros como analistas químicos también tenemos que hacer el muestreo, ¿no? Sobre todo en planta. En planta hacemos muestreo, no solamente en planta, sino también hacemos en cancha, también, o sea, hacemos en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En chancado. Una vez que saca el chancado, también tenemos que ver en faja, ¿no? Eso también es parte del analista aquí. Es por eso que es importante que ustedes lleven este diplomado para que tengan los conocimientos pertinentes. Definir el valor de los productos refinados que se van a vender o comprar, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Los refinados. Es decir, ejemplo, las muestras de lotes que vienen o las muestras que procesa planta beneficio, una vez que ya se ha obtenido pues, los precipitados, una vez que ya el precipitado se ha llevado a fundición, se va a tener los productos refinados, ¿no? Que se van a vender o comprar, ¿no? Es decir, cuando yo vendo, ¿qué es lo que más se vende? Se vende el bullón, es lo que se vende, ¿no? ¿Con qué calidad?
con una ley pues, entre 75 a 80% de oro, ¿no? Y el resto es plata y lo más restante es impurezas, ¿no? Entonces, ¿y eso de qué depende? De una buena, de un buen muestreo, ¿no? Porque si no se hace, ejemplo, un buen muestreo, un producto refinado, ejemplo, un lingote, ¿qué va a pasar? Va a pasar pues que mi resultado va a ser, va a ser errado, ¿no? Por lo tanto, mi ley no va a ser la satisfactoria. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos van a tener, no les va a cuadrar su balance. El balance metalúrgico con el balance calculado va a ser diferente. Entonces ahí va a haber pérdida, ¿no? A veces, muchas veces, ejemplo, se habla, oye, pucha, mira, me has dado un mal análisis. Mira, normalmente yo he hecho mi cálculo y me debe de salir un oro con 80%. Sin embargo, tú me estás dando 70%. Al no yo darle ese 70%, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy disminuyendo su carga a él. Por lo tanto, está sobrando, está faltando, ¿no? Entonces, bueno, entonces para eso es importante el análisis. ¿Cuándo hacemos un buen análisis? Cuando hacemos un buen muestreo. ¿Cuándo hacemos un buen muestreo? Cuando la gente está preparada, cuando ha recibido la capacitación suficiente, cuando tiene experiencia, cuando ha llevado un diplomado de esta índole, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos ¿cómo se llama? A decir, pues, que nuestros análisis están bien, ¿no? Por un buen muestreo, por un buen análisis, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de la muestra? Bueno, la muestra, pues, tiene que ser representativa, ¿no? Debe ser representativa. La muestra debe contener los minerales de la estructura mineralizada, ¿no? Debe ser proporcional, o sea, los horizontes mineralizados correspondientes a una estructura, ¿no? Debe estar libre de contaminación. Muchas veces, por ejemplo, las muestras se contaminan, ¿no? Ejemplo, y esas muestras no deben contener materiales extraños, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el proceso de muestreo, a veces contaminamos la muestra. Más aún en el proceso de análisis, ejemplo, continuado, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y esa contaminación muchas veces, ¿de qué viene? Por ejemplo, que agarramos pues utensilios que están, no lo limpiamos, o ejemplo, en la preparación de muestras no limpiamos la chancadora, no limpiamos, ejemplo, bien los tamices, no limpiamos bien pues las espátulas, las herramientas, no limpiamos bien la mesa, no cuarteamos bien, ¿no? Contaminamos, entonces hay restos de todo eso, ¿no? No hay una buena extracción, todo eso, pues, todo eso después dificulta la contaminación, ¿no? Por eso dice, ¿no? Libre de contaminación. La muestra, dice, no debe tener materiales extraños que no correspondan al área de muestreado. Entonces, esta es una primera introductorio, ¿no? Esto es un poco de lo que va justamente va, se va a detallar justamente, se va a infundir, se va a capacitar en lo que es el diplomado, ¿no? Vean ustedes que es no solamente el comienzo, que es muy importante el muestreo, después va a venir ahí, como les digo, todo lo que es análisis de minerales, ¿no? Cómo determinar, por ejemplo, el cobre por la vía clásica, cómo determinar el zinc, cómo determinar el plomo, cómo determinar el fierro, ¿no? Si bien es cierto, hay bibliografía, hay tesis, hay todo, pero eso no es suficiente porque los libros no te dan todo, ¿no? Los libros no te dan todo. Por ejemplo, no te dicen, por ejemplo, qué problemas puedes tener en esta muestra. En esta muestra podemos tener, por ejemplo, muchos interferentes. Un antimonio alto, un arsénico alto. Entonces, el libro no te dice eso. O los procedimientos no te dicen eso. Los procedimientos solamente te dicen la marcha, no te hace. Pero no te dicen, por ejemplo, oye, usted tiene que ser. Entonces, ahí es justamente este diplomado es para que justo ustedes justamente minimicen o se especialicen mucho más en los análisis químicos, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado. Por ejemplo, en instrumentación, los procedimientos no te dicen, ejemplo, cuándo leer, ejemplo, con cabezales 10 o con cabezales 10, si cuándo hay que girar, hasta cuándo hay que girar, cuándo es lineal, no te dicen, solamente te dan un procedimiento. O sea, es muy fácil leer un procedimiento ahorita, pero tú no sabes realmente lo que tienes que realmente es verlo en la práctica. Para eso sirven estas capacitaciones, para que ustedes se profundicen y sepan, porque acá se les va a dar todo se les va a dar, todo se les va a dar, o sea, cómo manipular, cómo muestrear, con qué leer, por qué leer, con qué leer,
¿Por qué leer con lámpara de Botero? Cuando lee, ejemplo, las diluciones, se lee con lámpara de Botero o no se lee, todas esas cosas, ¿no? Cuándo girar, cuándo no girar, ¿no? Muchos analistas, ejemplo, están ahorita trabajando, pero se han mecanizado, o sea, no saben más allá. Entonces es muy importante que este diplomado sea justamente para ustedes, ¿no? Para que ustedes despejen todos sus faltas de conocimiento, ¿no? Ahí vamos a ver también sobre la precisión, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la precisión. Dice la precisión es la habilidad de repetirla consistente. ¿Cuándo nosotros vamos a repetir la consistente? Cuando nosotros tenemos juegos duplicados, ¿no? Porque ahí vamos a determinar la precisión. Pero ¿cuándo determinamos la exactitud? La exactitud dice es la proximidad de una medición de a un valor real un valor, es decir, a un material de referencia certificado. Ahí es donde nosotros vamos a determinar la exactitud. ¿Y la exactitud en función a quién se desa? ¿Al duplicado o al material de referencia? La exactitud se deriva al material de referencia certificado, porque el de precisión no, el de precisión es solamente una comparación de dos resultados, de una muestra que ya se ha obtenido, pero no de una, ejemplo, la precisión, tiene, gráfica de control, ¿no? No, ustedes han visto que no tiene la gráfica de control, porque ahí no determinamos la exactitud. ¿Dónde vamos a tener una gráfica de control? Cuando nosotros determinamos la exactitud. ¿Por qué? Porque ya tenemos un valor real, un valor conocido, un valor aceptado. En cambio, en la precisión tenemos un valor aceptado. No, porque son muestras que vienen pues de mina, que vienen, son duplicados, son muestras duplicadas. Entonces ahí vamos a ver también las clases de muestras, los tipos de muestras. Ejemplo, tenemos pues diferentes tipos de muestras, ¿no? Vamos a ver también las muestras de mineral de carros de mineros, porque, por ejemplo, también hay que muestrear ahí. Las muestras de depósitos de relave también hay que muestrar, no hay que saber un buen muestreo, porque si nosotros no muestramos bien, podemos dar una ley errada, ¿no es cierto? Los relaves por lo general pues están pues bien bajos, tienen concentración de 0,0, menores a 0,011 partes por millón, o sea, menores a 0,10. Si nosotros mandamos una ley mayor a 0,10 o a 0,12, pues para a la planta es una pérdida porque no se está pues, flotando bien el mineral, no están colectando bien, no están flotando bien, no están separando bien los minerales, ¿no? No están empleando bien los floculantes. Posiblemente el pH no sea el adecuado, ¿no? Por ejemplo, el cobre con el plomo, cuando podemos nosotros liberar, no está habiendo una buena liberación, no se está flotando bien, no se está usando un pH adecuado y por eso se está dando el relado. Pero ¿qué pasa si planta, ejemplo, hace una buena flotación, una buena separación, un buen colector, todos, entonces está fallando este laboratorio, ¿no? Posiblemente, ¿por qué? Posiblemente se ha contaminado la muestra, posiblemente la están leyendo mal, posiblemente tantas cosas que han pesado mal, tantas cosas que pueden ver. Eso es lo que vamos a ver justamente en esta parte de acá, sobre los errores, ¿no? Eso lo vamos a ver aquí en este diplomado que va a ser muy importante para ustedes y beneficioso, porque como les repito, hoy en día la demanda de analistas químicos es importante. Tú puedes hacer analista químico, pero con un diplomado tus perspectivas y tus posibilidades de ampliarte en el mercado mucho más van a ser mucho más valiosas porque ya tienes algo que te acredita de que tú eres un diplomado, que eres un buen analista, ¿no? Igualmente, ejemplo, hoy día los analistas también, si no piden, ejemplo, que tengan conocimiento de la norma, la 17025. Si ustedes ven en internet, van a ver ahí, ¿no? Se requiere analista químico que tenga conocimiento, aparte que tenga conocimiento de la 17025, de la 12743, de la 10251, de la directriz de la 06A, de la directriz 012B, de la directriz 03A, de la 13, de la 20, de la ASTM 122013, ASTM 122. Y si ustedes no saben, ya se pierden un cupo, ¿no? Porque no saben. También te piden, ejemplo, la ISO 9001, la 45000. Entonces, todas esas cosas. Entonces, con este diplomado ustedes, pues,
van a poder respaldarse, ¿no? Y decir, sí, ustedes están aptos para asumir esos puestos, ¿no? Por ejemplo, también se va a ver eso en las muestras de cancha, ¿no? Acá es muy importante, ¿no? Como le digo, hay que hacer un buen muestreo, ¿no? ¿Cómo muestrear, ¿no? Hay algunos que muestrean con lámpara, con sonda, ¿no? Cuándo mostrar con sonda y cuándo mostrar con lámpara, ¿no? Las sondas, o sea, son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la sonda más que todo es para muestras húmedas, ahí se va a ver, ¿no? Hay muestras que son muy húmedas, que tienen pues una humedad de 20%, ¿no? Entonces ahí pues tienes que usar las sondas, ¿no? Porque ahí te va a permitir realizar un buen muestreo, ¿no? Hay que también ver el tamaño de la muestra, ¿no? Porque, ejemplo, la norma 12743 habla sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Si ejemplo es de 120 toneladas, ¿cuántos incrementos tengo que darle? Te dice 30, ¿no? ¿En qué ley tiene que estar? Te dice, pues tiene que estar la ley de 30, bueno, pues lean la norma. Eso también se va a ver en este diplomado. Se les va a alcanzar a ustedes esas normas para que ustedes también tengan los conocimientos, ¿no? Y si han llevado un diplomado de 7025, mucho mejor. Si han llevado un diplomado, un esto de validación, incertidumbre, mucho mejor porque esto los va a contrarrestar, eso va a ser un complemento de lo que realmente ustedes saben. Como les repito, eso es una gran demanda. Hoy en día los analistas químicos es una demanda. Poco a poco van a ir subiendo. Ya no van a ser analistas químicos, ya van a ser jefes de guardia. Ya no van a ser jefes de guardia, van a ser ya jefes de laboratorio. Ya no van a ser jefes de laboratorio, sino superintendente de laboratorio. Ya no van a ser superintendente, sino van a ser gerente general de los laboratorios. ¿Y todo en base a qué? A que han empezado de acá, pues, de analistas químicos, porque un gerente no queda, también tiene que saber sobre los análisis. Si no, ¿cómo él puede contrarrestar los resultados? Por eso es muy importante que ustedes lleven este diplomado. Es muy importante. ¿Sí? Las normas, bueno, las normas, como te digo, son las normas, primero, la 12743 que es sobre muestreo, ¿ya? Después está la norma, para, la voy a apuntar acá en el chat, le voy a apuntar las normas. La norma, la ISO, a ver, la ISO 17025, la ISO 17243. 243, ¿ya? Eso tiene que ser. La ISO 10251, la 10251, listo, coma. Después a esas normas está acoplada la norma NTP, la NTP es una norma técnica apelada a la 122.013, 013, ¿ya? Coma. Acá también está la norma técnica peruana que está relacionada con la ISO 10251. La norma técnica peruana, la NTP, ¿no? La NTP 122, 122, 122.015, ¿ya? Esas son las cuatro normas hizo que ustedes deben de tener conocimiento, ¿no? Aparte de la norma, la ISO 17040, dice 17, eh, la ISO 17025, la ISO 17025, que también tienen que saber, la 17025. La 17025 que tienen que saberlo. También la ISO 17043 que también tiene que saber, ¿no? Que se habla sobre estándar, material de referencia certificado, cuándo usar. Los proveedores también tienen que estar acreditados, entonces es importante qué material de referencia voy a usar. Eso también tienen que saber.